Nuestros impuestos, nuestro dinero, o cómo hacer del mundo un lugar mucho más rico. Así es como estamos. En la mayoría de los países, el gobierno controla entre el 35 y el 58% del Producto Interior Bruto a través del gasto público, que se financia con los impuestos que pagamos todos. Eso supone que el gobierno controla la mitad de la riqueza que se crea en un país. Por lo tanto, evitar el desperdicio de recursos a través del gasto público es un requisito crítico para el crecimiento económico de los países. Y la pregunta es, ¿toda esa mitad de la tarta que toma el gobierno se está gestionando correctamente? Todos somos cuidadosos con nuestro dinero, tenemos cuidado en qué gastarlo, pero ¿alguna vez has comprado algo que realmente no necesitabas? Quizás hayas recibido en el trabajo un email diciendo, rápido, necesitamos gastar unos $20.000 en equipo o podríamos perder los recursos el año que viene. Esto es porque si un departamento pierde o falla en gastar el dinero que tenía asignado a principios de año, el año que viene a lo mejor se le asigna menos dinero, con lo cual se hace un gasto rápido y corriendo que quizás no tenga el uso que habría tenido de haberse hecho en las condiciones correctas. Pues si esto pasa en pequeñas empresas, imagínate qué pasará si en un gobierno de un país. Se puede esperar que una persona, un grupo de personas gestione $1 billón, que es un presupuesto típico de cualquier país, de una manera correcta y eficiente. ¿Piensas que eso es posible? Y estoy dejando de lado las cuestiones de corrupción o de gasto público en políticas que son controvertidas. No, lo que estoy hablando es, ¿se puede gestionar $1 billón de manera eficiente? ¿Es posible? Si nosotros fallamos en nuestra economía y a veces malgastamos nuestro propio dinero, ¿cómo será cuando un grupo de personas decide cómo gastar $1 billón? Sin embargo, y aquí está lo bueno, si le preguntas a cualquier político te va a decir, oh, el dinero se gestiona mejor que nunca. Lo que tienes que hacer es confiar en mí. Soñemos. Imagina un mundo donde todo el gasto público pueda ser rastreado transparentemente hasta el último centavo, todo el tiempo y por cualquier persona. Somos nosotros quienes lo rastreamos, nosotros, no el gobierno. Sería como mirar tu extracto bancario. Podrías saber con detalle de dónde vienen todos los ingresos, en este caso serían impuestos, y cuáles son todos los gastos, en este caso el gasto público. Hoy estoy aquí para presentar una forma, una herramienta que podría hacer esto realidad. Pero empecemos diciendo lo que no es. No es una criptomoneda, no es una moneda digital de banco central. No es algo similar a Bitcoin ni nada de eso. De hecho, mi idea se podría apagar y no pasaría nada. ¿Te imaginas qué pasaría si apagásemos la red de Bitcoin? Todas las transacciones de Bitcoin se echarían a perder. Tampoco son las versiones anonimizadas de los libros contables bancarios, ya que no rastrean los centavos en sí mismo. Además, en este caso no hay nada que anonimizar, porque los datos personales no están, no se registran. El diseño es que no se pueda poner datos personales en esta base de datos que voy a proponer. Y tampoco es otra forma de obtener información a través de las solicitudes de información de transparencia oficiales. Esta idea que presento es continua, es instantánea, pública y de libre acceso. Todos los datos están estructurados, lo que significa que es fácil de acceder y de buscar en ellos. Y cubre todo el gasto público y toda la recaudación, hasta el último centavo. Esto es literal, hasta el último centavo. Mientras que una solicitud de información toma su tiempo, es muy limitada en contenido,
no se distribuye, es parcial, es incompleta, está en un formato que no es fácilmente utilizable o comparable. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta idea? Bueno, es utilizar la tecnología actual para monitorear lo que hace el gobierno hasta el último centavo. Veamos. Es asignar un número de serie o un número de seguimiento a cada centavo de la economía. Por ejemplo, aquí pues lo veis que está en hexadecimal el número de seguimiento. Imagínate que yo tuviera en el banco $1. En mi cuenta tengo $1. Pues tendría 100 centavos de dólar que están aquí y estos serían los números de seguimiento. Yo no tendría acceso a estos números de seguimiento, pero el banco sí sabría cuáles son estos números de seguimiento. De tal manera que cuando yo hago una compra, estos números de seguimiento se transfieren a otra persona y aparece eso en una base de datos que es pública. Imagínate que uso mi tarjeta de crédito para pagar un helado que me cuesta $1. Entonces esta transacción aparecería de la siguiente manera. En una base de datos aparecería que alguien, una persona física, imposible de saber quién, ha pagado $1 a una tienda de alimentación, imposible saber qué tienda de alimentación, por un concepto que era el helado, pero que no aparece helado, aparece, por ejemplo, comida congelada, algo más genérico, ¿eh? En un lugar que es Guadalajara, que es una ciudad bastante grande. Y los números de cada céntimo que ha sido transferido aparecen aquí, con su fecha y la cantidad. Sin embargo, las transacciones que hace el gobierno aparecen mucho más detalladas. Por ejemplo, aquí tenemos que el gobierno, la identidad del gobierno, que sería esta cuenta bancaria que pertenece a los recursos humanos de un ayuntamiento en España, y el receptor pues sería un funcionario público que tiene esta identidad. Y los servicios que ha hecho, pues, por ejemplo, llevar la contabilidad. El concepto sería por salario y sería en la provincia de Toledo. Volviendo al ejemplo de que no es criptomoneda, aquí esto claramente no es una criptomoneda porque no aparece la identidad del pagador y del receptor, con lo cual no se puede saber quién es dueño de qué. En criptomoneda esto es fundamental, es muy importante saber quién tiene qué. El beneficio sería que podemos seguir cada centavo pagado en la transacción y descubrir cuándo vuelven al gobierno a través de impuestos y a través de qué impuesto, ya sea a través del IVA, a través del impuesto de la renta, tasas o licencias del ayuntamiento, lo que sea. Además, en una base de datos secundaria se registran las transacciones también anonimizadas, no tienen los datos personales, no hay manera de que los tengan, no se puede identificar las partes, pero con un número de referencia o hash que está disponible por ambas partes, el pagador y el receptor, en sus extractos bancarios, y así los individuos pueden chequear que sus transacciones han sido registradas debidamente en esta misma base de datos y en la base de datos con los números de referencia, con los números de seguimiento de cada céntimo. Porque las transacciones que han tenido lugar en un día y un tipo de transacciones, la suma total en ambas bases de datos debe coincidir. Esto es una manera en la que los individuos se pueden asegurar que sus transacciones están registradas, pero donde no aparecen los datos personales. De esta manera, un escape de datos no es posible, ya que todos los datos son públicos. De hecho, es un ejercicio colosal de transparencia. Al estar las transacciones del gobierno mucho más detalladas, se reduce drásticamente el poder del gobierno para abusar y reduce la brecha de información entre las grandes corporaciones y el público.
¿Cómo se implementará? Por ley. Todas las instituciones financieras como bancos o sistemas de pago online tendrían que registrar las transacciones en la base de datos públicas y tener los números de seguimiento de todos los centavos depositados en ellos. Mirando una transacción del gobierno se verá así, mostrará exactamente de qué cuenta bancaria se está moviendo el dinero. Aquí, esta. Y cuál es el propósito de ese pago y hacia dónde va. Al fin y al cabo son nuestros impuestos, nuestro dinero. Ahora imagínate una serie de sitios web fáciles de usar donde puedas acceder fácilmente a información precisa e instantánea. Por ejemplo, podrías averiguar la cantidad exacta de impuestos recaudados a través del IVA en Galicia ayer, o rastrear los gastos diarios de tu ayuntamiento en 2023. Incluso podrías descubrir la facturación de las peluquerías en Guadalajara la semana pasada, o monitorear la creación de nuevo dinero por la banca privada esta mañana. Pero no solo se puede lograr un análisis estadístico detallado y actualizado de cualquier parte de la economía, sino que también es posible realizar experimentos o pruebas reales. Por ejemplo, ¿tú crees que sería beneficioso un incremento o una reducción del impuesto al valor agregado del IVA? ¿Sería beneficioso subirlo o sería beneficioso bajarlo? Ahora con esta herramienta se podría hacer una prueba real, veámoslo. Aumentemos ligeramente el IVA en los meses impares y reduzcámoslo ligeramente en los meses pares, de modo que enviamos una señal a la economía que sea similar a una señal de radio con su propia frecuencia. En este caso el periodo de la señal es de 2 meses. Podríamos rastrear la señal y ver los efectos dentro de la economía. Con esta herramienta podemos crear señales, como señales electromagnéticas que se propagan y podemos ver los efectos. Se puede realizar todo tipo de pruebas reales. Esto es solo un ejemplo, puede haber muchos más. Las ventajas que ofrece esta herramienta son: examinar el gasto público hasta el último centavo, mostrar dónde y cuándo se recaudan los impuestos, identificar dónde se imprime el dinero nuevo, monitorear la inflación instantáneamente, realizar análisis estadísticos y pruebas reales, y tomar decisiones mejor informadas por cualquier actor económico. El potencial de esta herramienta para revolucionar la eficacia del gasto público es inmensa. Cuantos más ojos vigilen, mejor se gastará, o al menos se desperdiciará menos. Con mejor información disponible para los actores económicos de todos los tamaños, la toma de decisiones se vuelve mucho más informada y efectiva, y aumenta la presión para un mejor gasto público debido al escrutinio público. Una posible objeción es el temor a la vigilancia masiva del público por parte del gobierno. Esto es una objeción que se puede entender, pero no tiene sentido porque hay formas mucho más sencillas por parte del gobierno para hacer eso. De hecho, esta propuesta hace exactamente lo contrario. Es una vigilancia masiva del gobierno por parte del público. Al asignar un número de seguimiento a cada centavo y crear una base de datos pública secundaria donde las personas pueden verificar sus transacciones sin necesidad de datos personales, establecemos un sistema en que los impuestos, la creación de dinero y el gasto público son rastreados hasta el último centavo por cualquiera. No es el gobierno vigilándonos a nosotros, somos nosotros vigilando al gobierno. Somos muchos más y esta herramienta está diseñada para adaptarse a nosotros. Esta yo pienso que es la forma democrática. En cualquier democracia sería muy difícil argumentar en contra de esto. Nuestros impuestos, nuestro dinero. Tenemos el derecho de saber cómo se gasta nuestro dinero, ganado con tanto esfuerzo, y cómo lo gastan nuestros gobernantes que son electos y que dicen gastarlo para nuestro bien.
Esta es la tecnología que nos permite saberlo. Igual que puedo tener un extracto bancario de mis gastos y saber en qué me gasto el dinero en todo momento, igual debería de ser con el dinero público. Es inaceptable que no tengamos el mismo nivel de información que con nuestro dinero cuando los impuestos también son nuestro dinero. Además, sería una herramienta formidable para los políticos. Así los políticos pueden acallar las acusaciones que sufren de malgasto del dinero público continuamente. Sería una herramienta excepcional para demostrar cuán buenas son sus políticas. La transparencia es uno de los pilares principales en la democracia. A lo largo de los siglos la transparencia ha aumentado, pero la aparición de los datos digitales en las últimas décadas ha cambiado la balanza de la información hacia las grandes organizaciones, especialmente los gobiernos. Sin embargo, los individuos ahora tienen más poder, tienen más oportunidades y más acceso a la información que nunca antes. Por eso yo creo que llegará el momento en el que el acceso instantáneo al gasto público hasta el último centavo estará disponible para cualquiera. ¿Cuándo sucederá esto? ¿En el 2100? ¿En el 2080? Imaginen el impacto positivo en las economías de todo el mundo si la transparencia instantánea y el mayor escrutinio para el gasto eficiente se convirtieran en la norma en el sector público. Esta herramienta podría llevar a un crecimiento significativo en muchos países, al evitar que los gobiernos desperdicien incluso unas pocas décimas del Producto Interior Bruto. Ahora imaginen el efecto acumulado de tal eficiencia a lo largo de décadas. Ya no se trata de que el gobierno nos vigile y nos diga qué tan bien va la economía. Se trata de que nosotros vigilemos al gobierno y tenemos la información de cómo va la economía de primera mano. Nuestros impuestos, nuestro dinero. Antes lancé la pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿En el 2100? ¿En el 2080? ¿O quizás la próxima década? Bueno, eso depende de ti, de tu demanda a los políticos para implementar esto, de la demanda pública, en definitiva. Si comparten esta idea con otros, esa demanda pública crecerá. En este artículo de libre acceso pueden encontrar más información. Ahí se explica la interacción de este sistema con el Banco Central, con la banca de reserva fraccionaria, con la creación de crédito, con el dinero en metálico y otros muchos detalles. Mi nombre es Gonzalo García Tance. Gracias.